Hola y bienvenidos a este martes 9 de diciembre. Martes 9 de diciembre. Amén. Perdón, creo que es martes 8. Martes 8. Martes 8. No me quiero adelantar. Gracias a Dios que pude chequear con el teléfono. Martes 8. Estamos tocando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, una congregación que el apóstol Pablo fundó con buena base del evangelio. Pero ¿qué pasó? Parece que hubo una intervención de gente que no estaba autorizada para ir y empezaron a mezclar el evangelio puro que Pablo había llevado con otras cosas que vamos a ir viendo, ¿sí? Y entonces esto que Pablo hace es defender la doctrina. Usted tiene que estar bien claro, y yo también tengo que estar bien claro con la doctrina en la cual hemos sido enseñados y que está aquí en la palabra de Dios. Y me refiero ahora al verso 6 en adelante, verso 6 al 10, voy a leer. No hay otro evangelio, dice el subtítulo aquí. Y dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, aquí vemos que Pablo tiene noticias de que algo estaba pasando en cuanto al evangelio puro que él había sembrado en esta congregación. Y no puede quedarse sin hacer nada. Por eso escribe, y acuérdense, está escribiendo esta carta desde la cárcel, Pablo. Y como responsable de lo que él había, como buen perito, acuérdense que esta palabra lo utiliza en la carta a los Corintios. Yo como perito arquitecto, dice, puse un fundamento y nadie puede poner otro fundamento. Claro, el fundamento de la doctrina de Cristo. Acuérdense que Pablo, primeramente, cuando era Saulo de Tarso, era una persona importantísima en cuanto a la ley. Tan importante que en una de sus declaraciones, ahí creo que en los Hechos, cuando él está defendiendo, o en Corintios, que él está defendiendo su ministerio, dice: porque en mi juventud, en mi pasado, yo superaba a todos aquellos que eran de mi generación en cuanto a la ley, a los conocimientos de la ley. Pero Pablo, ¿se acuerdan que era un perseguidor de la iglesia? Tantas de las cosas que Pablo dice de lo que él era antes. Cuando va con cartas que llevaba de autoridad y de poder para arrestar a cristianos y llevarlos a las cárceles y azotarles y tantas cosas como él había hecho, dice que en camino a Damasco hubo una espectacular, y digo así, supernatural encuentro con Cristo. Y desde aquel día, Pablo ha implantado dentro de su corazón el evangelio de Cristo, el evangelio del reino de los cielos. Y con la revelación de Cristo y con todas las experiencias que Cristo tenía dentro, ¿verdad?, de esta nueva vida, de este nuevo camino, él empieza a fundar iglesia. Y pone el fundamento, Cristo, no hay otro fundamento, dice Pablo. Aquí dice que estaba maravillado de que tan pronto habían sido alejados de la gracia de Cristo. Por eso, mis amados, vuelvo a repetir, cada uno de nosotros tiene que perseverar en la doctrina de Cristo, que está aquí en la palabra,
Si usted y yo nos guardamos en la palabra, no vamos a ser engañados. Ahora, si lo único que hacemos es escuchar a uno que habla, sea por la radio, sea por la televisión, o quizás se nos presente como muchos de esos grupos que se presentan golpeando a la puerta para traer, ¿verdad?, las nuevas que ellos traen. Si no traen la doctrina de Jesucristo, usted tiene que rechazar esa doctrina. Ahora, usted tiene que conocer la palabra. Por eso es importante, imprescindible, que conozcamos la Escritura para no ser engañados y de esa forma apartarnos del verdadero camino. Jesucristo dijo rotundamente que Él es el camino, que es la verdad y Él es la vida. Aleluya. Y tenemos que conocer ese camino, tenemos que conocer esa verdad y conocer realmente la fuente de vida para no ser engañados y no ser llevados. Hay una carta a los Colosenses cuando Pablo dice que no tenemos que ser niños para ser arrastrados con cualquier viento de doctrina. Y mire que ha habido vientos de doctrina. Yo no sé cuántos años lleva usted en el Evangelio, pero yo llevo bastante tiempo en el Evangelio. Desde aquel tiempo que empecé a sentir ese deseo por las cosas aún profundas del Señor, por la participación del bautismo del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo de esa forma que nos hace entender las Escrituras, hemos tratado de mantenernos dentro de ellas para no ser engañados. Y durante todas estas décadas, porque son más de 40 años, hemos escuchado y hemos visto barbaridades, torciendo gente las Escrituras para levantar una doctrina que no se conforma a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que estaba pasando con este grupo. Se introdujeron, como después vamos a ver, ¿verdad?, gente que estaban apartando a los verdaderos cristianos. ¿Con qué cosas? Bueno, las vamos a ir descubriendo. Ahora, importantísimo, dice, porque no hay otro evangelio, no hay otra buena nueva. Aleluya. El evangelio, lo central del evangelio es que Dios envió a Jesucristo, aleluya, el mediador de nosotros para dar su vida, para poner sus vidas como ofrenda perfecta para el perdón de pecados y también para mostrarnos la clase de hijo que Dios quiere, conforme a la estatura. En Efesios, Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Claro, ese es un trabajo que desde que comenzamos en el camino de Cristo tenemos que proseguir hasta ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame o venga Él a buscarnos. Es un continuo andar en la luz de las Escrituras. ¿Se acuerda el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay otro evangelio, está aquí. No se deje, tenga cuidado con aquellas traducciones de Biblia que están engañando y están quitando cosas importantísimas. Hay Biblias que están quitando la persona de Cristo. Y usted tiene que tener cuidado. Por eso use siempre lo mejor que pueda. Y en eso la Reina Valera del 1960. Sí, tenga cuidado. Tengamos cuidado porque acuérdese, el diablo anda como león rugiente tratando, dando vueltas para ver a quién puede devorar. Pero mantengámonos firmes a la luz de la palabra y al conocimiento del Hijo de Dios. Miren, dice, mas si alguno de nosotros, dice Pablo, poniéndose él, o a algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Tengan cuidado. Anatema es una palabra muy dura. O sea, maldito, dice. Maldito. El que trae un evangelio diferente al que hemos recibido primeramente de nuestro Señor Jesucristo y después de todos aquellos que fueron enseñados los apóstoles y están registrados en las cartas. Las cartas que son doctrinales, ¿sí? La parte de los 4 evangelios hablan de la obra de Jesucristo, lo que vino a hacer, las cosas que hizo, pero las cartas son doctrina, aunque también en los evangelios hay doctrina, porque Jesús manda
a ser precavidos en muchas de las cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que atesorarlo. Así que, por favor, tengamos cuidado, porque hay muchos de buena labia, ¿sí? Preparados para hablar muy bonito, pero muchos de ellos no se conforman a la escritura de la palabra, a lo que dice la Biblia. Y eso es una cosa que tenemos que aprender. Cada uno de nosotros es responsable. No se quede solamente con la porción que el pastor, el maestro da dentro de la iglesia. Busque también personalmente. Acuérdense que hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice que en aquel día pondré de mi espíritu en vuestro espíritu. Aleluya. Así que atención, guardémonos con la palabra para evitar ser engañados. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.